día le decía a mi esposa, yo me imagino cómo será allá en el cielo cuando se encuentran los evangelistas y empiezan a charlar y a conversar, y se encuentra a Gigi Ávila conversando con T.L. Osborne y conversan con Wesley y le cuentan cómo eran las campañas en la época del 1800 y otros las campañas del siglo XX y otros del XXI y cómo hacían y cómo eran las manifestaciones del Espíritu Santo. Y me imagino lo que debe ser el cielo, la fiesta que debe ser y la bendición que debe ser. Pero ¿sabe una cosa? Ellos están allí disfrutando de su trabajo y nosotros acá todavía tenemos mucho por trabajar, hasta que el Señor diga. Ahora, ¿por qué digo esto? Digo esto porque nosotros podemos concebir la iglesia como un refugio o concebir la iglesia como un cuartel. Podemos ver la iglesia como un lugar donde vamos a refugiarnos del mal, del diablo, del pecado, de todo lo que hay alrededor, que no me toque, que no me asuste, que no me haga daño. O podemos ver la iglesia como un lugar donde vamos a retomar las fuerzas, vamos a renovarnos, vamos a aprender, vamos a captar nuevas estrategias para salir otra vez al mundo y seguir haciendo la obra que Dios nos mandó a hacer. Ahora, las dos visiones conviven dentro de la iglesia. Las dos cosas pasan en la iglesia. Están los que ganan almas y van a ganar almas hasta que se mueran. Y están los que están en la iglesia y no han podido ganar un alma durante toda su vida de cristiano. No es que no pueda, sino que no tiene esa visión y esa carga y necesita por ahí un toque especial de Dios para que pueda ver la realidad. ¿Para qué Dios nos llamó? ¿Cuál es el sentido de nuestra fe? ¿Cuál es el propósito de estar en una iglesia? ¿Cuál es el propósito de formar parte de una organización cristiana? ¿Para qué estamos? ¿Para qué somos? ¿Cuál es nuestro propósito? Vivimos en un mundo donde hoy muchas personas han confundido esos propósitos. Piensan que la iglesia es un buen lugar para desarrollar las artes. Entonces encontramos personas que son artistas cristianos, que se enriquecen con el arte cristiano y piensan que esa es la vida cristiana o el propósito de Dios. Para otros la iglesia es un lugar de pensamiento, de filosofía, para pensar nuevas teologías, tener un montón de ideas brillantes, y algunos terminan con unas ideas que son terribles y aún terminan en contra de la Biblia. Para otros la iglesia es un lugar, bueno, donde vamos porque estamos acostumbrados a ir y no tenemos otro lugar donde ir en determinados horarios. Son tantos años yendo a la iglesia, a los cultos a la mañana, son tantos años yendo a los cultos a la tarde, son tantos años yendo al culto de oración, que si yo no voy a esas reuniones siento que me falta algo, pero no es precisamente que le falta la presencia de Dios, una renovación, el toque del Espíritu Santo, le falta la costumbre de estar ahí, en esa reunión, porque ya se ha habituado a un sistema o a una forma. Entonces, las dos maneras de ver las cosas, de ver la realidad, trabajan dentro de la iglesia. Y a veces esas formas nos afectan a nosotros sin darnos cuenta. Hay etapas de nuestra vida cristiana en las cuales la pasamos así, dentro de la iglesia, como si fuera un refugio. Por allí, como pastores, cuando empezamos a pedirle a los departamentos que elaboren sus programas para el año, encontramos que la mayoría de los departamentos de la iglesia, hablamos de mujeres, de jóvenes, de varones, de escuela bíblica, de todo lo que se va haciendo, nos encontramos con que la mayoría de los programas están orientados hacia dentro de la iglesia. Tenemos una reunión de jóvenes, una confraternidad entre nosotros. Hacemos algo para nosotros, nos juntamos nosotros, salimos nosotros, volvemos nosotros, estamos nosotros, siempre nosotros. Y cuando uno les pregunta, ¿y cuándo ganar almas? ¿Y cuándo predicar el evangelio? ¿Y cuándo ir afuera? ¿Y cuándo hacer algo más? Y ya empiezan los interrogantes. Y me dijo una vez, necesitamos hacer un estudio bíblico para poder ir a evangelizar. Le digo, pero ¿cómo es hacer un estudio bíblico para ir a evangelizar? Y sí, ¿y cuánto hace que vienen haciendo el estudio bíblico? Después les pregunté para salir a evangelizar. Hacía 3 meses que estaban haciendo un estudio bíblico para salir a repartir un tratado a la calle. Hermanos, necesitamos entender que nuestro propósito es predicar el evangelio, hablar de Jesús, ministrar a Jesús. La adoración es fundamental, el discipulado es fundamental, el servicio dentro de la iglesia es fundamental, el bautismo es fundamental, todo esto es fundamental, pero el centro de todo
lo que Jesús dijo es: vayan y prediquen, vayan y hablen, háblenle a la gente, díganle a las personas, prediquen a las personas quién soy, qué es lo que tienen que hacer. En el libro de Hechos, en el capítulo 11, encontramos nosotros la historia del comienzo de una iglesia que era la iglesia de Antioquía. Había una iglesia fuerte, era la iglesia de Jerusalén. Todos sabemos la historia, ¿sí? La iglesia de Jerusalén, la iglesia donde estaban los apóstoles, la iglesia que había recibido de primera mano prácticamente la enseñanza de Jesús, la iglesia que había visto los acontecimientos más grandes, la iglesia que había vivido el derramamiento del Espíritu Santo, la primera predicación de Pedro, donde se convierte en 3.000, después Pedro predica otra vez y se convierte en cerca de 5.000. Era una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que se reunía en las casas, una iglesia que había vivido lo que nosotros vemos en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira tratan de engañar al Espíritu Santo y mueren allí. La iglesia de Jerusalén era una iglesia fuerte, poderosa. Era una iglesia que infundía temor en la tierra donde ellos estaban. Dice, porque la gente los alababa grandemente, pero la mayoría no se atrevía a juntarse con ellos porque había algo sobrenatural. Se reunían en las casas, estaban unidos, oraban, buscaban a Dios, hacían montones de cosas dentro de lo que era Jerusalén. Pero había un problema. Jesús les había dicho que había una etapa, iban a recibir el bautismo del Espíritu Santo y después iban a salir de Jerusalén, iban a ir a Judea, iban a ir a Samaria, iban a ir hasta, ¿dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Qué habían hecho los de Jerusalén? Se quedaron en Jerusalén. Recibieron el Espíritu Santo, vieron las manifestaciones de los dones, vieron milagros extraordinarios, tenían a los apóstoles, tenían de todo, pero estaban muy cómodos allí en Jerusalén. Hasta que se levanta uno que empieza a predicar, que era Esteban, en el capítulo 7, y nos encontramos que Esteban dice que refutaba públicamente a los judíos, no podían contradecir la sabiduría que tenía y terminaron asesinándolo, apedreándolo, y a partir de ahí se desata la persecución y la iglesia que estaba en Jerusalén tiene que salir de Jerusalén, tiene que irse de Jerusalén. Ahora tiene que comenzar a cumplir el mandato que el Señor le dio, que salgan de Jerusalén. Jerusalén era una etapa cumplida, terminada. Tenían que salir y moverse a otro nivel, moverse a otra dimensión, moverse a lo que Dios tenía, que era nuevo. Dios quería la expansión. Dios quería que vayan más allá, que prediquen el Evangelio a todas las personas. Ahora empiezan a predicar la palabra. Algunos van, nos encontramos con Felipe predicando ahí cerca nomás, en Samaria, haciendo milagros. Dios lo estaba usando poderosamente. Nos encontramos con que algunos que salen de la persecución comienzan a hablar el Evangelio en algunos lugares. Pero fíjense lo que dice en el capítulo 11, el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. ¿Y qué le había dicho el Señor que haga? Que prediquen a toda criatura, a todas las personas, a toda la gente. ¿Pero a quiénes le predicaban ellos? Solamente a los judíos. Es como cristianos predicándose a los cristianos, ¿no? Hablamos y compartimos con los que son cristianos, con los que no son cristianos no hablamos ni compartimos. Bueno, ellos compartían solamente con los judíos. Ahora dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Vamos a ver un poquito. Fenicia, todos saben que Fenicia está bien al norte, en la zona de donde salen los primeros navegantes de la tierra. Los fenicios fueron los primeros navegantes o grandes navegantes que hubo en el mundo a través de la historia. Chipre era una gran isla, que era una gran ciudad también, y Antioquía una ciudad de Asia, pero que estaba bien al norte, entre lo que era Asia y entrando en la parte de arriba de lo que sería la tierra de Palestina, bien arriba, allá lejos. Los que van siendo esparcidos no hablan la palabra a todos, sino que le hablan a algunos la palabra, pero dice que unos varones
Yo no sé si estos estaban orando, estaban ayunando, estaban teniendo una vigilia, o de repente leyeron algo, o alguien les dijo algo, o vieron alguna visión. Unos varones de Chipre, de la isla de Chipre, y de Cirene, de África. Dice, nosotros vamos a hablarle la palabra, y fíjense que no fueron a hablarle a los de Chipre ni a los de Cirene, sino que vamos a hablarle a los griegos. Hicieron una mezcla bárbara. Entonces dijeron, vamos a ir a hablarle a otras personas. Entonces fueron y rompieron el molde. Y salieron y comenzaron a hablarle a los griegos. Y los griegos tenían la característica de ser políglotas, hablaban distintos idiomas, eran muy cultos, eran personas muy preparadas, tenían la experiencia de quién había sido Alejandro Magno. Alejandro Magno había llevado la cultura griega prácticamente a todo el mundo, por eso la Biblia es escrita en el griego koiné o griego kiné, porque era el que se utilizaba prácticamente en todo el imperio romano. Extraordinario. ¿Qué es lo que hacen estos hombres? Van y le predican a los griegos, a los que podían ser un canal de comunicación muy efectivo. Vamos a ver esto si nosotros lo vemos hoy. A veces entre cristianos se predican entre cristianos, se hablan entre cristianos, se ministran entre cristianos, o nos ministramos entre cristianos, nos hablamos entre cristianos. Tenemos el idioma cristiano también. Y a veces por ahí cuando alguno escucha predicar a alguno medio raro, dice, ¿qué le pasa? Si usted va a las cárceles y escucha predicar en la cárcel, no va a escuchar el vocabulario que habitualmente escucha dentro de una iglesia. Hay lugares, por ejemplo, en las villas, donde se predica de una forma totalmente distinta. Hay lugares donde hay una gran preparación intelectual y se predica de una manera o a un nivel intelectual muy alto. Y hay lugares donde no hay educación, ni siquiera las personas saben leer o escribir. Entonces se predica al nivel de ellos. ¿Se entiende esto? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Le predican a los griegos. ¿Y los griegos qué hacen? Empiezan a transmitir esto. Y la gente que escucha se empieza a convertir al Señor. Dice que el Señor comienza a respaldar a estos desconocidos. Y lo tremendo es que estos hombres de Chipre y de Cirene no se menciona sus nombres en la Biblia. No se sabe quiénes eran. No se sabe si eran preparados, no se sabe si tenían experiencia ministerial, no se sabe si habían sido ordenados al ministerio. Lo que se sabe es que ellos entendieron, comprendieron que tenían que predicar el evangelio a toda criatura sin importar la diferencia. Y hermanos, esa es nuestra misión, predicar el evangelio a toda criatura sin importar las diferencias que haya, porque Dios va a respaldar a aquellos que predican su palabra a toda criatura como Él lo mandó. Ahora, en este proceso empieza el cambio. Se empieza a establecer una iglesia distinta, una iglesia nueva. Está la iglesia de Jerusalén. Es la iglesia que al principio es poderosa, es fuerte. Pero ¿qué le pasa a la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén se empieza a empobrecer. Se empobrece a tal punto que el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, tiene que recorrer el mundo de los griegos y predicarles y levantar ofrendas especiales para ayudar a la iglesia de Jerusalén. Porque cuando una iglesia deja de cumplir la función que Dios le mandó a cumplir, no solamente es afectada espiritualmente, sino que también es afectada materialmente. El efecto estaba allí. Ahora estos hombres empiezan a hablar la palabra, el Señor respalda la palabra. Y quiero decirle esto, no hace falta que usted tenga un título, no hace falta que usted tenga una preparación extraordinaria o que se haya leído todos los libros de teología habidos y por haber. No hace falta que tenga muchos años de iglesia, no hace falta que tenga una gran oratoria, no hace falta que tenga una gran preparación. Quiero decirle esto, cuando usted predica la palabra a un vecino, a un compañero de trabajo, a un amigo, el Señor va a respaldar la palabra con señales, con milagros, con prodigios, y va a hacer una obra gloriosa en esa persona. ¿Por qué? Porque va a respaldar la palabra que usted está predicando. Él lo va a hacer porque Él nos mandó predicar, Él nos mandó hablar, Él nos mandó a decir su palabra a toda criatura.
A veces estábamos la vez pasada en Córdoba, en el Instituto Bíblico Mediterráneo, dando lo que era la materia de evangelismo, y en un momento cuando ya estábamos en una de las clases le digo, hoy, ¿cuántos de los que están aquí tienen Facebook? No podría preguntar cuántos no tienen, pero la mayoría tenía. Twitter, Instagram, WhatsApp. ¿Y cuántos ahora en la clase están conectados? Saben que a veces en la clase, en la iglesia, entonces hay algunos que están súper, hiper conectados, ¿no? Por ahí en este momento alguno está reconectado acá en este momento, ¿no? Está mandando mensajitos o cosas por el estilo. Bueno, y vamos a hacer una cosa, digo, en este momento ustedes, no importa la vía, pero ustedes van a enviarle un mensaje evangelístico a alguien. Claro, se quedaron todos sorprendidos. Le digo, van a enviar un mensaje evangelístico a alguien desde acá, desde este lugar. Así que tienen unos minutos para hacerlo, elijan a uno de sus contactos que no conocen al Señor y nunca le dieron una palabra y nada, y envíenle un mensaje evangelístico. Así que se tomaron unos minutos los estudiantes y empezaron a enviar mensajes evangélicos. Y algunos era como, vieron cuando después que mandaban el mensaje suspiraban como decían, lo logré, lo hice. Porque muchísimos de ellos, aún teniendo contactos inconversos, tanto en Facebook como en WhatsApp, como en Instagram, como lo que sea, la gente no sabía que ellos eran cristianos. Es más, hay creyentes que no se sabe si son cristianos o no en las redes sociales. Cuando uno mira los gustos que tiene, las cosas que publica, las cosas que comparte, jamás va a encontrar una evidencia de algo cristiano. Ahora, empezaron a enviar mensajes, y más o menos al otro día, cuando tuvimos la clase, al otro día, me dicen, me contestaron. Y empezaron a contar, testimonios de personas que le dijeron esto, estaba esperando ese mensaje, llegó en el momento justo, era lo que yo necesitaba escuchar, era la palabra justa para mí, gracias por acordarte de mí, quiero que hablemos más de esto, necesitamos hablar, necesito hablar un poco de Dios con vos, necesito que hables conmigo. Y algunos, hacía años que no se veían, pero recibieron un mensaje. Y le digo, ¿saben qué? Hoy nosotros tenemos herramientas en nuestras manos para predicar, para evangelizar, para enseñar, para ministrar. Todo está a nuestra disposición. Aprovechémoslo. Tal vez usted no va a hacer una campaña como la hace Carlos Anacondia o como la hace Pablo Rocco, una campaña multitudinaria, nada de eso. Pero usted puede enviar un mensaje a una persona que necesita a Cristo. Y si esa persona conoce a Cristo, otro va a conocer a Cristo y otro va a conocer a Cristo. Y tal vez gane para el Señor a una persona que después gane a miles para Cristo también. La gente se empezó a convertir. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a hablarle a los demás y empezaron a usar los medios para poder llegar a las personas con el mensaje del Evangelio. Envíenle un mensaje a alguien predicándole el Evangelio, envíenle un texto bíblico a alguien. Alguno lo va a borrar de sus contactos, alguno no va a querer que le hable más ni escuchar su nombre, no importa, pero el asunto es que yo hable del Señor porque estoy cumpliendo con lo que el Señor me mandó a hacer. Y mañana nadie de los contactos que yo tengo que no conocen al Señor me va a poder decir que yo no le hablé de Jesús. Nadie lo va a poder. Ahora dice la palabra también que la gente se empezó a convertir. Llegó la noticia a los que estaban en Jerusalén, a la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. ¿Para qué enviaron a Bernabé? Para ver qué estaba pasando en aquel lugar. Bernabé era como el veedor, ¿no? Iba y miraba, observaba. Bernabé era un hombre sabio, era un hombre bueno, dice la palabra. Era el hombre que presentó a los apóstoles a Pablo. Y Bernabé fue a ver lo que sucedía en aquel lugar y cuando llegó, vio, dice que se regocijó
se alegró, se puso contento por lo que estaba sucediendo. No es que empezó a decir, ¿cómo que se les ocurrió predicar si ustedes no los conoce nadie? ¿Quién los mandó a predicar a ustedes? ¿Cómo que se ponen a hablar el evangelio si ustedes no son ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los apóstoles y se ponen a predicar? Bernabé no fue a hacer eso. Yo conozco casos de gente que hace eso, ¿no? Va y donde hay fuego lo apaga enseguida nomás. Pero no, Bernabé, donde vio la presencia de Dios manifestándose, se puso contento. Y eso, hermanos, es maravilloso. Y eso tiene que estar en todos los hijos de Dios. Cuando Dios usa a alguien, cuando Dios hace algo, cuando Dios se glorifica, alabar y bendecir al Señor y gozarnos y regocijarnos por lo que el Señor hace. Amén. ¿Usted tiene ese espíritu? ¿Tiene esa actitud? Ahora, dice la palabra, aparte de esto, que exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea que la llegada de Bernabé hizo que otros más se convirtieran a Cristo. Muchos más se agregaran al Señor. Lo que hizo Bernabé fue darle mayor autoridad, mayor poder a lo que estaba sucediendo allí. Respaldar el trabajo de unos hermanos anónimos. Los respaldó. Y hermanos, nuestra función es esta, respaldar a nuestros hermanos, a los que predican, a los que ministran, a los que hablan, a los que van, a los que trabajan para el Señor, respaldarlos. Y dice la palabra después de esto, que Bernabé tuvo una gran idea. Se fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole lo trajo a Antioquía. ¿Qué le dijo? ¿Sabés que hay una oportunidad? Y yo sé que hay alguien que puede andar muy bien acá. Hacía años ya que Saulo se había convertido, pero Saulo todavía estaba en secreto, escondido. Saulo estaría ayunando, estaría preparándose, pero de repente Bernabé dijo, ahora es el momento, y fue a buscar a Saulo y lo trajo a Antioquía, lo llevó a aquel lugar. Lo que estaba haciendo es trayendo al misionero más grande de la historia a Antioquía. Saulo llegó con él a Antioquía y dice que estuvieron todo el año congregándose allí en la iglesia y enseñando a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez, no en Jerusalén, sino en Antioquía. Porque esta era una iglesia misionera. Era una iglesia que tenía una visión distinta a la de Jerusalén. Los de Jerusalén llegaban a algún lugar y decían, bueno, tienen que comportarse como nosotros, se tienen que circuncidar, tienen que guardar la ley, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, tienen que hacer lo otro. La iglesia de Antioquía no tenía todas esas ataduras. La iglesia de Antioquía entendía que tenían que predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Y ahora se suma Pablo. ¿Y de dónde sale Pablo o de dónde sale Saulo en su primer viaje misionero? De la iglesia de Antioquía. Y de la iglesia de Antioquía se fundan prácticamente todas las iglesias de Asia. A las iglesias donde Pablo luego le dirige las cartas, donde los pastores como Timoteo, como Tito se quedan, son iglesias fundadas, pero ¿de dónde parte todo? Parte de la iglesia de Antioquía. Salvando las diferencias o las distancias, nosotros podemos optar o podemos elegir por pertenecer en la iglesia de Jerusalén o por ser de la iglesia de Antioquía. La mentalidad de la iglesia de Jerusalén es una mentalidad antigua, conservadora, cerrada. Es para nosotros, somos nosotros y nada más que nosotros. La mentalidad de la iglesia de Antioquía es, tenemos que ganar almas, tenemos que predicar, tenemos que ministrar, tenemos que conquistar el mundo para Cristo. Y hermanos, nuestra visión hoy, en este tiempo, tiene que ser una visión como la iglesia de Antioquía. Tenemos que comenzar a movernos como un ejército, a movernos de una manera avasallante. El mundo cada vez más se está corrompiendo, la maldad cada vez más está aumentando, aún en nuestro país lo vemos todo el tiempo, a todos los niveles, en todos los órdenes. Necesitamos como iglesia estar presentes, decirle al mundo que tenemos un evangelio que cambia, que transforma, que liberta, que hace milagros, que hace maravillas, que no ha cambiado porque Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ese es el mensaje de la iglesia. Ese tiene que ser nuestro mensaje. Ahora, ¿qué hacemos como cristianos?
tal vez, vuelvo a decir, no tenemos recursos para estar haciendo eventos grandes, no tenemos medios, pero sabe una cosa, su celular en su mano es un recurso. Su computadora es un recurso. Cuando usted extiende un tratado a una persona es un recurso. Usted está haciendo algo grande, algo poderoso, algo glorioso. Un predicador de Panamá predicó un mensaje y había un hombre sentado allí. Era Carlos Anacondia. Cuando uno le pregunta a Anacondia, dice, yo la verdad no me puedo acordar todo lo que él habló. Yo lo que sé es que en ese momento algo me pasó, Dios tocó mi vida. Nadie se acuerda del predicador de Panamá, pero ganó a un hombre que ganó a millones para Cristo. Moody fue uno de los predicadores que comenzó en los Estados Unidos las campañas masivas más grandes que se hicieron en la historia. Fue el primer gran organizador de campañas unidas. ¿Sabe quién lo ganó para el Señor? Su maestro de escuela dominical. Su maestro de escuela dominical le hablaba del Señor a Moody. Y Moody se escapaba de él. Y él le decía, mirá, tenés que aceptar a Jesús. Y Moody escapaba del maestro de escuela dominical. Era bastante pesado para él. Un día llegó corriendo a su casa, se metió allí en la casa y se fue a su pieza y se metió abajo de la cama. Y el maestro de escuela dominical llegó a la casa y le dijo, ¿está? Y la mamá le dijo, sí, está en su pieza y seguramente abajo de la cama. El maestro de escuela dominical fue otra vez hasta la pieza, llegó donde él estaba, le habló del Señor. Moody aceptó al Señor y se convirtió en uno de los más grandes ganadores de almas de la historia. Nadie se acuerda del nombre del maestro de escuela dominical, pero ganó a alguien que ganó a millones para Cristo. Nadie se acuerda mucho de lo que hicieron algunos desconocidos que vinieron a nuestro país a predicar el Evangelio, que no dejaban que entierren sus muertos en los cementerios porque de acuerdo a la teoría enferma de algunas personas contaminarían la tierra. En algunos lugares le decían los sacerdotes a la gente que no les vendan comida, que no les vendan nada, que no les den nada. Y si es posible, que los dejen morirse sin problema, porque para ellos eran como perros. Fueron desconocidos que pisaron nuestra tierra, que caminaron por nuestra patria. Muchos de ellos murieron en la miseria, despreciados, abandonados. Y nosotros hoy estamos aquí disfrutando el trabajo de ellos. Y muchos creyentes hay disfrutando, pero no teniendo en cuenta que nosotros podemos hacer una diferencia para mañana. No acomodarnos a la situación. No transformar la gran comisión en la gran comodidad. Sino decir, yo quiero ir, yo quiero ganar a alguien para Jesús. Yo quiero empezar a hacer la diferencia. Yo quiero dar un tratado a alguien. Yo quiero empezar a hablarle al vecino. Nunca le di un tratado, nunca lo invité a la iglesia, nunca le hablé del Señor, pero por ahí puedo dar un tratado y decirle, vecino, lea esto. Hablar, empezar a orar por alguien, por alguna persona. Nos es más fácil criticarlos, nos es más fácil encerrarnos, nos es más fácil decir, ya va a llegar el fin del mundo y van a saber de lo que les espera. Pero hermanos, el Señor nos mandó a predicar el Evangelio porque Él ama a la humanidad. Él ama al ser humano, así como nos amó a nosotros, así como tuvo misericordia de nosotros. Dios tiene misericordia de la humanidad. Pero deje la iglesia de Jerusalén, métase en la iglesia de Antioquía y empiece a vivir la diferencia. Empiece a hacer la diferencia. Puede ser más difícil, sí. Es más duro, sí, pero es la aventura más grande que hay. ¿Sabe? A veces cuando los hermanos salen a evangelizar a la calle, la vez pasada salimos más o menos como 20, fuimos a recorrer las calles del barrio, todos los alrededores, después salimos de vuelta y ahora, hoy estaban evangelizando afuera otra vez. Y una de las cosas, todas las salidas, viene gente nueva a la iglesia. Todas las salidas alguien viene a la iglesia. Es impresionante, ¿no? Y una de las cosas que sucede con cada uno de los que sale es que vuelven renovados. Vuelven con más ganas de volver a salir. ¿Por qué? Porque ven el respaldo de Dios. El Señor respalda a aquellos que predican su palabra.
Dios respalda a aquellos que hablan su palabra. Dios nos ha llamado para esto, no para ser conservadores cristianos, fundamentalistas cristianos, cristianos que tienen una gran trayectoria, una gran tradición, una gran historia. Dios no nos llamó para hacer historia, para quedarnos en la historia. Dios no nos llamó para ser fundamentalistas. Dios no nos llamó para ser conservadores. Dios nos llamó para predicar el Evangelio. El Evangelio es vivo, el Evangelio tiene poder, el Evangelio tiene autoridad, el Evangelio tiene unción, el Evangelio transforma la sociedad, el Evangelio puede hacer obras que nosotros ni siquiera podemos llegar a imaginar. Dios nos llamó para eso, para predicar el Evangelio. Y predicar el Evangelio es una de las virtudes más grandes que pueden existir. Predique el Evangelio, predique el Evangelio, predique el Evangelio. Que Dios nos ayude a poder empezar a ver que estamos en Antioquía y decir, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y sabe lo que va a pasar? Lo que pasó en Antioquía. El Espíritu Santo va a decir, apártenme a fulano, apártenme a aquel, para la obra a la que los he llamado, y va a empezar a enviarlos, y a enviarlos, y a enviarlos, y a enviarlos, para la gloria de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Yo les invito a ponerse de pie. Cierre sus ojos por un momento. Concéntrese en el Señor. No cerramos los ojos porque está en la Biblia, cerramos los ojos porque nos concentramos en la oración. En este momento, hable con el Señor. Pregúntese usted mismo, ¿estoy en la iglesia de Jerusalén o estoy en la iglesia de Antioquía? ¿Estoy concentrado en mí mismo o estoy concentrado en aquellos que necesitan a Jesús? ¿Estoy preocupado por las almas que se pierden o solamente estoy preocupado por llegar al cielo? ¿Siento en mi corazón la inquietud por ganar almas para Cristo o siento simplemente la inquietud de salvarme yo? Hay creyentes que están en las iglesias porque quieren ir al cielo. Hay otros que están en la iglesia porque no quieren ir al infierno. Pero hay otros que están en la iglesia porque el Señor los transformó. Dios tocó sus corazones. Conocieron a Jesús. Supieron lo que Él sufrió. Sintieron que en la cruz del Calvario Él derramó su sangre por ellos. Y no pueden callar y quieren compartirlo. Pensá por un momento en un vecino, en un compañero de trabajo, de estudio, en alguien que necesita de Dios. Nunca le dijiste nada, nunca le hablaste, pero sabes, el Señor te está mostrando ahora que es un momento, es una oportunidad. Algo va a pasar en tu interior, en tu espíritu. Vas a salir de Jerusalén, vas a salir porque el Señor dijo que iban a salir de Jerusalén y vas a empezar a recorrer y vas a empezar a ver la oportunidad. Dios va a abrir oportunidades, Dios te va a presentar puertas, Dios te va a abrir puertas, Dios te va a mostrar ahora situaciones para que puedas hablar la palabra del Señor. Aleluya. Por eso quiero hacer una invitación en esta mañana. ¿Cuántos quieren que Dios avive en su corazón el fuego evangelístico? ¿Cuántos necesitan que Dios avive en su corazón la pasión por las almas? ¿Cuántos necesitan decirle, Señor, yo necesito hoy que me renueves? Yo necesito hoy que toques mi corazón profundamente. Dios, ayúdame. Yo te invito a que dejes tu lugar y vengas aquí al altar.